que pues es parte de la doctrina. Y en segunda de Tesalonicenses, a manera de resumen de lo que hemos estado viendo ahora, hemos venido viendo en esta sección de la carta a partir del capítulo 2 que Pablo siente la necesidad de explicar y aclarar los falsos comentarios acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. La iglesia en Tesalónica se sentía un poco confundida, al parecer habían recibido una carta, como si hubiera sido de Pablo, que los confundió, que tal vez ellos pensaron, ya fue la segunda venida y nosotros no nos enteramos. Pablo entonces tiene la necesidad de aclarar todo esto desde el capítulo 2 y comienza diciendo que la apostasía y la revelación del anticristo tienen que suceder. Hay algo que lo detiene, que ya lo vimos, y llegábamos a la conclusión de que pues es el Espíritu Santo a través de los creyentes, o dicho de otra palabra, la iglesia. Y también sucederá la destrucción del anticristo, es lo que Pablo les aclara a los hermanos en Tesalónica. No teman, no estén confundidos, la segunda venida no ha tenido lugar todavía. Tienen que suceder estas cosas, tienen que pasar por esto. Y no lo hemos visto, así que sigan haciendo lo que están haciendo hasta ahora, sigan perseverando. En el capítulo 3 más adelante veremos que incluso les tiene que exhortar, porque algunos habían dejado de trabajar y habían decidido esperar al Señor Jesús, pues cómodamente, ahí en la casa de un hermano, ¿verdad? Bueno, mientras regresa, pues vamos a ver la alacena del hermano, a ver qué tiene, a ver cuánto nos dura. Y bueno, ahí Pablo también tiene que reprendernos. Pero por último, en esta sección que estamos viendo, que vimos la semana pasada, también Pablo les recordó que la venida del anticristo será por medio de la actividad de Satanás, con el poder, con los engaños, con prodigios, con el engaño, y también vimos que Dios enviará un poder engañoso. Hablábamos del énfasis que se hace con respecto a si te han dado el evangelio y tú no lo has recibido, pues Satanás está obrando para que no lo recibas. Satanás está ejerciendo un poder maligno para que no sean abiertos tus ojos o los ojos de nuestros familiares y amigos, vecinos y toda la gente que no ha recibido a Cristo. Pero también tú mismo te has endurecido, tú mismo no has querido recibir la palabra de verdad, ese evangelio que te puede transformar. Y pues es muy difícil ver el fin de todos ellos que no reciben el evangelio, pues hay un juicio preparado. Y la sección que nos toca ahora es a partir del versículo 13 y hasta el 17. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a comprender tus verdades, tu palabra, lo que tú tienes que decir en nuestras vidas. De la carta. La confusión que también puede haber en nuestro corazón con respecto a tu segunda venida. También hemos visto el poder que ejerce Satanás, pero también hemos visto que tú eres el controlador, el soberano de todo. Tú vas poniendo las pautas y vas dirigiendo y gobernando cada una de las situaciones. Y el día de hoy pues has dispuesto esta palabra para nosotros. Permítenos recibirla y permítenos afianzarnos en el conocimiento de tu palabra para estar firmes y conservar esta doctrina tan importante. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle lectura del 13 al 17. Dice así: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro evangelio, para que alcanzasen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. En este texto, Pablo les recuerda que él está agradecido con Dios por lo que sucedió con ellos, porque ellos recibieron la palabra, como ya lo dijo en su primera carta, y porque la palabra rindió frutos, y porque ellos han sido transformados. Y aquí el versículo comienza con la palabra pero. Aquí está dando un cambio. Si bien habló en la sección anterior del 9 al 12 de todos aquellos que están siendo engañados por Satanás, y la obra de Satanás infunde poder para que permanezcan engañados, y ellos, veíamos también en el texto de Romanos, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y Dios los entregó. Casi ya no hay remedio para ellos. No van a recibir la verdad, van a permanecer así, porque no quisieron y porque Satanás obró en ellos, y aún Dios los terminó de endurecer y los entregó a sus propias pasiones. Pero, dice Pablo, hay otro lado de la historia. Hay quienes sí recibieron la palabra, hay quienes sí creyeron, hay quienes un poder especial obró en ellos para que se convirtieran. Es importante esa palabra porque Pablo está diciendo, hay una realidad, una mala noticia para los que se pierden, pero hay una buena noticia para los que se salvan. Él habla de que recibieron la verdad, esto es el evangelio, pues él reconoce y da gracias a Dios porque ellos han recibido la palabra. Esta porción, versículos 13 y 14, es una declaración de Pablo de cómo fue su salvación, cómo fue llevada a cabo su salvación. Esto es lo que podríamos llamar, y lo que dice en el versículo 15, fíjense el versículo 15, así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas. Tendríamos que decir, ¿cuáles doctrinas, Pablo? Versículos 13 y 14 por lo menos menciona una doctrina fundamental de la cual se derivan un montón de conceptos doctrinales. Tendríamos que hacerle la pregunta a estos pasajes, ¿qué pasó? Dice ahí versículo 13, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias por ustedes, hermanos, amados por Dios. ¿Qué pasó? Pues que Dios te amó, porque Dios los ha escogido desde el principio. ¿Qué pasó? Que Dios te amó. Ya esa es una doctrina, el amor de Dios. ¿Qué pasó? Que te escogió. Es otra doctrina. Puede llamarse la elección, la predestinación. Te llamó, dice el versículo 15, el versículo 14. Fue para esto que Él los llamó. También es parte de esta doctrina de la salvación, como tal, el concepto llamado, el llamado eficaz. Por ahí tenemos una tablita que va a empezar a aparecer. Si puedes poner la tablita, hermano Moy. En el primer renglón veremos ese concepto. ¿Qué pregunta tenemos que hacer? Y discúlpenme que los versículos están mal, debería ser versículo 13 y versículo 14. Entonces, la que sigue, por favor. Dice ahí, hicimos la pregunta, ¿qué pasó o qué doctrina es? Versículo 13, Dios los ha escogido. Versículo 14,
Él los llamó. ¿Qué doctrina es? La doctrina de la predestinación, elección o el llamado eficaz. La que sigue, por favor. La pregunta ahí sería, ¿cuándo? Versículo 13 nos dice, Dios los ha escogido desde el principio. Esto da pie a otra doctrina o a otro concepto, la providencia de Dios, la soberanía de Dios, los decretos de Dios. Siguiente, por favor. Otra pregunta. No apareció, dale otro. Ahí está. La siguiente pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué hizo Dios esto? Tenemos que ver en el versículo 13, Dios los ha escogido desde el principio para salvación. Ahí es otro concepto, en realidad 4 conceptos claramente identificados en la doctrina de la salvación, como justificación, redención, adopción, santificación. También dice el versículo 14, fue para esto que Él los llamó mediante nuestro evangelio para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este otro concepto sería glorificación o salvación futura. Última pregunta que le hicimos al pasaje, a estos versículos. ¿Cómo? ¿Cómo sucedió esto? Dios los ha escogido, es el qué, desde el principio es el cuándo, para salvación es el para o el propósito, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ese es el cómo nos salvó, y ahí da pauta a otros conceptos de la doctrina de la salvación, como la regeneración, la santificación, los medios para la conversión, que incluyen el arrepentimiento, la fe, el escuchar el evangelio y responder en fe. También dice el versículo 14, fue para esto que Él los llamó, es el qué, mediante nuestro evangelio, es el cómo, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo, es el para qué. Si se fijan, son casi paralelos el 13 y el 14. Pablo está dando en esta doctrina una enseñanza, una instrucción. Les está diciendo cómo fueron salvados. Y mis hermanos, yo los invito a que estudien doctrina, a que no le tengan miedo a esos librotes muy gruesos y muy antiguos tal vez, que utilicen palabras que a simple vista no entendemos. Los invito a que descubran la belleza de la doctrina de la salvación. Hay muchas doctrinas, pero en específico esta doctrina de la salvación tiene muchos conceptos muy importantes, diferentes los unos de los otros. Nosotros muchas veces usamos como sinónimos, el Señor me redimió, el Señor me regeneró, el Señor me perdonó. Eso es lo mismo, ¿no? El Señor me salvó, vamos. No, son conceptos diferentes que son aplicados en la salvación. Y les di una pequeña tablita, un pequeño cuadro, pero es más amplio de lo que es. Esto es solamente los versículos que cita Pablo. Me quedé con lo que él dijo. No busqué otro concepto más. Y ya con eso es bastante amplio. Ahora Pablo, porque el centro de este texto es el 15. Así que hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya por palabra, ya por carta nuestra. En ese entonces Pablo llegó a la iglesia y enseñó la doctrina. Él discutía en las sinagogas y les hablaba acerca de Jesús, la doctrina de Dios. Jesús es Dios. ¿Por qué? Ve sus atributos, ve su plan, ve su obra. Él hablaba doctrina. Después, doctrina de la salvación. Arrepiéntete y cree.
hasta les habló doctrina de la segunda venida de Cristo, que es lo que les pareció un poco confuso. Bueno, Pablo, cuando estuviste aquí, nos hablaste la doctrina, pero ahora tal vez sea necesario que nos escribas algo. Pablo escribió la carta, rectificó la doctrina. Por eso está diciendo aquí: hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas. Cuando yo estaba ahí, cuando otro hermano fue, porque recuerden que también envió a Timoteo y a Silas después, y después les tiene que enviar esta segunda carta. La palabra doctrina significa enseñanza. Como tal, la palabra que aparece en este versículo no es doctrina. Aunque ahí está traducido como doctrina, no es la palabra que aparece en el original. Aunque si se hubiera escrito la palabra, si se hubiera escrito la palabra original, traería mucha confusión. Es por eso que es más acertado leer las doctrinas. Fíjense si se los leo en el original. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las tradiciones en que fueron instruidos. Eso daría pauta para muchas cosas, ¿verdad? Es que la tradición es, pues, poner un nacimiento, ¿verdad? Y cargar al niño ahí. La tradición dice que, pues, el arbolito de Navidad. La tradición dice que, pues, hay que... Y de ahí para arriba, lo que ustedes quieran. La tradición. Sería más confuso poner la tradición, pero en la mente de Pablo no estaba todo esto que hoy vemos como una tradición. En la mente de Pablo pasó las tradiciones. El Señor Jesús, acompáñenme al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 7. El Señor Jesús en su tiempo se enfrentó con los fariseos y con la gente que estudiaba la ley, los escribas, y Él les reclamaba algunas cosas. Fíjense cuál era el reclamo de Jesús. Marcos 7:3. Dice: porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. A ver, espérate. Vamos a buscar en la ley donde dice que se deben lavar las manos cuidadosamente. Dice que se deben lavar, que deben lavar sus manos, que no deben estar impuros a la hora de comer, a la hora de hacer un sacrificio, a la hora de hacer muchas cosas. Los lavamientos eran parte de los rituales, de las ceremonias en el tabernáculo. Pero aquí ya como que los ancianos dijeron: bueno, pues lávese las manos antes de comer y después de ir al baño. Por decirlo así, ¿no? Es una tradición. ¿Contradice la ley? No la contradice. Tal vez ayuda a una mejor aplicación. Tú vas a ver en la ley, y te invito a que leas Deuteronomio tal vez, y vas a encontrar lavamientos. Bueno, ¿a qué se refiere? ¿Lavarme qué? ¿Lavarme cómo? ¿Lavarme cuándo? Bueno, hoy en día es una buena tradición lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. Y por cierto, mando el aviso, hermanos, lávense las manos después de ir al baño. Hay algunos hermanos que han tenido que regresar, algún niño por ahí: vente para acá, lávate las manos. Niños, jovencitos, lávense las manos. Si no, no los vamos a saludar, ¿eh? Vamos a hacerles saludo indio. ¡Jao! Son buenas tradiciones, complementan la ley, no le añaden. Fíjense, versículo 5, Marcos 7:5. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos,
sino que comen con manos inmundas. La misma tradición, que era lavarse las manos, que ahorita dijimos, pues está bien, no vemos dónde está el mal. Acá, estos mismos fariseos ya están acusando a los discípulos. Hermano, saliste del baño y no te lavaste las manos. Vas a comer y no te las lavaste. Jesús ve realmente dónde está el corazón en esos fariseos. Ellos dicen, bueno, es que si no se lavó las manos, estás en pecado, hermano. Es algo muy grave. ¿Sabes qué? Te recomiendo que ni vayas a la iglesia porque estás bajo un grave pecado. Tal vez Dios ya no te quiera perdonar. No, apártate. Es más, sal del pueblo. Nos contaminas. Jesús sabía que estos fariseos habían puesto por encima del corazón de la ley, que era la fe, la misericordia, el amor, el temor a Dios. Ellos habían puesto encima reglas. Reglas. Es lo que podemos conocer como el legalismo. Por último, versículo 8. Jesús ahí les tiene que explicar. Les dice, a ver, ustedes creen, desde el 6 al 7, les dice, ¿ustedes creen que están bien con Dios? Porque lo honran con sus labios y pueden recitar bien la ley y las tradiciones de los ancianos, pero ¿sabes qué? Tu corazón está lejos de mí. Tú te estás lavando las manos no para estar limpio, sino para que te vean que te lavaste las manos. A lo mejor nada más metiste las manos ahí. Me las lavé. ¿Te das cuenta? Jesús les reprende y dice ahí versículo 8, dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición, y ya no dice de los ancianos, dice de los hombres. Esto es la suya. Ustedes han hecho tradiciones que, si bien no contradicen la ley, ustedes ponen su confianza en ellas más que en Dios. Y ustedes pueden tener cierta seguridad. Yo estoy bien con Dios. ¿Por qué? Me lavo las manos. ¿Y tú no? Imagínate. ¿Qué están diciendo esos fariseos? ¿Suena parecido a nuestros días? ¿Te has topado con hermanos que te dicen, tú estás muy mal con Dios? No, yo estoy bien. ¿Por qué? Pues porque hice esto que tú no. ¿Y cómo está tu corazón? Pues yo no sé, pero yo puedo verte que tú no estás bien con Dios. Es una línea muy delgada, porque si bien los medios de gracia que veremos más adelante nos ayudan, son buenas herramientas, hay buenas tradiciones que podemos seguir. Un ejemplo, ¿no? ¿Tú crees que estás bien con Dios porque tal vez hiciste tu lectura bíblica? Porque vas al corriente en tu plan de lectura bíblica. Yo estoy bien con Dios. Pero ¿qué pasa? Que solo terminaste el plan de lectura, lo hiciste a la carrera, terminé. Ya no quiero saber nada de Dios en el resto del día. Ya, palomita, check-in, ya. Me libré de Dios por el resto del día. Y mientras más temprano lo haga, más tiempo tengo para mí. Y habrá hermanos que no están al corriente en su lectura bíblica. Habrá hermanos que ni siquiera les importa estar al corriente o ni siquiera quieren llevar el plan de lectura bíblica. Pero la pequeña porción que ellos leen, la están meditando, la están reflexionando y la quieren conservar el resto del día. ¿Está mal llevar un plan de lectura bíblica? ¿Está mal leer una pequeña porción y meditarla el resto del día? ¿Qué es mejor? Si las ponemos en una balanza, pues las dos son muy buenas. No hay para dónde escoger. Porque si la lees, es un mandamiento, leer la palabra, conservarla en tu corazón, guardarla. Pero también es meditarla, reflexionarla, atesorarla. Las dos son muy buenas prácticas. No deberían estar peleadas. El que lleva su plan de lectura no debería condenar al que no lleva su plan.
Y el que no lleva su plan y prefiere meditar, no debería condenar al que lleva su plan. Deberían ser amigos, por decirlo así. Tú llevas tu plan, gloria a Dios, que en verdad te edifique y sea de bendición. Tú no llevas el plan, haces un devocional, haces una meditación, gloria a Dios, que en verdad el Señor te edifique con eso. ¿Te das cuenta? Si nosotros dijéramos aquí, hermanos, el próximo domingo no entran si no van al corriente en el plan de lectura. No podemos, no debemos. Si bien es una buena práctica, tampoco debemos imponerla como un checklist, que hasta nos puedes engañar. Aquí está, mi aplicación dice que voy al corriente. Sí, pues la pudiste hacer así, o pudiste ponerle play, ya se puede escuchar. Ponle play y mientras te vas al otro cuarto, ya la leíste o la escuchaste. No me quiero estacionar ahí, pero es algo que podemos ver de cosas buenas, prácticas buenas, que están basadas en las Escrituras, puestas a manera de tradiciones de los hombres. La tradición de los ancianos hoy en día podemos decir, es la lectura de la Biblia, es una buena tradición, es algo, como ahorita vamos a ver, es una enseñanza que se nos dio, es una ordenanza y la seguimos practicando. Fíjense, con respecto a estas ordenanzas o tradiciones, Dios le mandó a Moisés que celebrara la Pascua y le llamó así rito. Este es un rito. Nosotros tenemos cierta aversión a la palabra rito. No, yo no celebro ritos. Dios mismo está diciendo, la Pascua es un rito, un ritual, una costumbre que quiero que practiques todos los años, toda la vida. ¿Por qué? Porque quiero que nunca se olviden de lo que sucedió ese día, la Pascua. En el nuevo pacto fue quizá ahora reemplazado por la Santa Cena. Podemos verlo hasta cierto punto como un ritual. Traes el pan, llenas las copitas, repartes el pan, repartes las copitas, los hermanos lo reparten, los hermanos la recogen, a mí me lo dan, tengo el pan. ¿Qué va primero? El pan va primero. El hermano da una meditación, pues ya no la sabemos, hermano, ya, avanza, ¿qué sigue? Pues lo tenemos que seguir haciendo, es recordar, es un ritual, un buen ritual. Es marcado por la palabra de Dios y lo vamos a hacer. Dice Pablo en Gálatas 1:14, yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. En la mente de Pablo, eso de tradiciones no significaba lo que hoy significa. Haz esto porque así se ha hecho siempre y verás que sí funciona. ¿Pero qué significa? Pues no sé, pero eso me lo enseñaron hace mucho tiempo y hay que hacerlo. Pero, ¿y dónde está basado en la Escritura? Mira, tú, ¿quién sabe? La palabra ni la he abierto, pero estas tradiciones tenemos que hacerlas. Pablo no tenía en su mente eso. Para Pablo, estas tradiciones abarcan las enseñanzas escritas y las no escritas, esto es, las que fueron por palabra y las que fueron por carta o las que están escritas en la ley. Y fíjense, los fariseos tuvieron un deseo original muy bueno, un poquito parecido a los puritanos. Si alguien ha escuchado de los puritanos, les invito también a que lean e investiguen acerca de los puritanos. Hay una capsulita de Vite, que es un ministerio ahí de YouTube con videos que te explican cosas, y te invito a que la veas. Busca ahí puritanos, te van a decir quiénes fueron. Ellos buscaban honrar a Dios al igual que los fariseos. Buscaban separarse de toda la maraña de engaños y de falsas tradiciones y de idolatría, y querían dejar la doctrina pura. Solo vamos a hacer lo que dice la palabra. Los fariseos se desviaron y se quedaron con las costumbres. Los puritanos buscaron ver en la palabra de Dios
cada cosa que ellos les pasaba en su vida. ¿Cómo debo educar a mis hijos? ¿Cómo debo conducirme en mi trabajo? ¿Cómo debo adorar a Dios? ¿Cómo debe ser el culto? ¿Cómo debo gobernar mi hogar? ¿Cómo debo separarme del pecado? Y buscaron, y hasta tienen muchos escritos, hay muchos libros de los puritanos que nos dan muy buenos consejos y principios, y diríamos hoy, ¡qué radicales! Si un puritano viviera hoy, diría, es mejor que avientes tu televisor por la ventana de tu tercer piso a que sigas contaminando tus ojos. ¡Ay, qué radical, qué legalista! Pero él ve el peligro que está entrando a tu casa por tu televisor. Es recomendable que un piano caiga de 18 pisos encima de tu celular para que ya dejes de estar perdiendo el tiempo. Eso tal vez dirían los puritanos. Tal vez, solo tal vez. Te invito a que los leas. Muy bien. La tradición que se refiere Pablo aquí está más, significa mejor la doctrina de las Escrituras. Significa literalmente, esta tradición significa una cosa heredada. Podríamos decirlo en otra palabra, un legado. Lo que decimos, el legado de nuestros antepasados. Hoy podemos congregarnos y tener esta doctrina y muchos libros que nos ayudan, son legado de los protestantes, el legado de los puritanos, el legado de los apóstoles, el legado de la iglesia primitiva, el legado de la generación anterior. ¿Qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos? Pues el que recibimos, el que conservamos y el que transmitimos. Pablo, si me acompañan a 1 Corintios 11:2 y después veremos el 11:23. Pablo entendía también esto. 1 Corintios 11:2 dice así: los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Versículo 23 es el mismo contexto. Porque yo recibí del Señor un legado, lo mismo que les he enseñado. El legado, estas tradiciones que él dice, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: yo recibí del Señor el legado de la Santa Cena y se los doy a ustedes para que ustedes lo sigan conservando. Y dice, regresando al 2, los alabo porque ustedes se acuerdan de mí y guardan esas tradiciones, ese legado que yo les entregué. Ya cambió un poquito el concepto, ¿verdad?, de tradiciones. Si solo lo leíamos como tradiciones, hubiéramos dicho, ¿qué está pasando? Lo leemos como doctrinas, lo cual eleva esa palabra a algo inamovible. Es la doctrina de Dios. Pero incluye la ordenanza hablada y escrita. Muy bien. Tenía un ejemplo, pero creo que ya di bastantes, sobre tradiciones o buenas tradiciones. Por ejemplo, los medios de gracia. ¿Ustedes saben cuáles son los medios de gracia? Son herramientas que Dios nos ha dejado para poder acercarnos a Él, para poder beneficiarnos de una buena relación con Dios. El medio de gracia por excelencia es la palabra de Dios. Si nosotros no tuviéramos la palabra de Dios, ni siquiera conoceríamos a Dios, más que de oídas pues ¿te acuerdas que tal profeta dijo esto de Dios? Pues sí, pues escríbelo. Bueno, ya se escribió y ya tienes algo que dar. Pero Dios ha preservado su palabra para que nosotros la tengamos en nosotros
y ese es el medio por el cual acercarnos a Dios. Y se llama de gracia porque Dios lo concede. Dios lo está dando. Si Dios no nos lo diera, no podríamos obtenerlo. También un medio de gracia es la oración. Dios nos concede ese vehículo, esa herramienta de poder comunicarnos con Él. Si Dios solo dijera, ahí está mi palabra, y a ver cómo le haces. Oye, pero Señor, tengo tantas cosas que preguntarte. No hay, pase a la siguiente ventanilla. No hay. También las ordenanzas que dejó el Señor Jesús, como el bautismo y la Santa Cena, son medios de gracia. Y otro es el compañerismo cristiano. El Señor nos ha dado una iglesia, una comunidad, para recibir los beneficios de la comunidad, de la iglesia. Somos un cuerpo. En la antigüedad, pues este medio de gracia, el compañerismo cristiano, solo se podía llevar a cabo pues asistiendo, ¿verdad? Hoy en día, no digo que sea totalmente reemplazado, ¿verdad? Pero hoy en día también podemos tener compañerismo por medio de las reuniones vía Zoom, vía telefónica. No puedes ir a ver al hermano o a la hermana, o no puedes salir, o se te hace tarde, o vive muy lejos, pero le puedes hablar por teléfono y puedes tener compañerismo. Esos medios de gracia los podemos adaptar, pero tampoco debemos elevarlos a categorías donde no van. Que digas, bueno, ya escuché el culto por YouTube, ya. Es más, ya ni voy a ir a la iglesia. Tengo una iglesia virtual. Estoy suscrito ahí soy miembro VIP. Pero hermano, tienes que venir acá. No se reemplaza lo uno con lo otro. Continuamos. Como tal, el cuerpo de la doctrina que está diciendo aquí Pablo, dice, versículo 15, así que hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas. Ya hicimos la pregunta, ¿cuáles doctrinas? Versículos 13 y 14 nos dio un claro ejemplo de la doctrina de la salvación. Esta doctrina de la salvación, Pablo también la profundiza en el texto de Efesios que ya leímos y en otro texto en Romanos 8:30. Quiero que me acompañen a Efesios 1, lo que vimos en nuestra lectura bíblica. Si ustedes lo vamos a resaltar algunas partes de algunos versículos y se van a dar cuenta que es casi paralelo a lo que él dice en Tesalonicenses. En Tesalonicenses dice, Dios los ha escogido, Dios los ha llamado. En Efesios 1:4 dice así, porque Dios nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Recuerdan Tesalonicenses? Dijo el qué hizo, te escogió. ¿Qué hizo? Versículo 5, nos predestinó. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. También dice el para qué, versículo 4, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. También dice el versículo 5, nos predestinó para adopción. El propósito fue adoptarnos como hijos para sí mediante Jesucristo. También nos dice el cómo. En Tesalonicenses decía mediante la santificación en el Espíritu, mediante nuestro evangelio o la verdad que escuchaste. Acá te está diciendo mediante Jesucristo. Versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre. Te está dando los medios por los cuales fuiste salvos. Mediante el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y versículo 13, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación,
y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Estos son los medios: la fe, el Evangelio, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, el perdón. ¿Te fijas que hay muchísimos conceptos? Y el para qué, pues acá está más claro en Romanos 8:30. Acompáñame a Romanos 8:30. Romanos 8:30 dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Unido al texto de Tesalonicenses, el qué sería te llamó, el cuándo es te predestinó, el cómo es te justificó, y el para qué es para glorificarte, para que estés con él, como lo dice, regresemos a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 17. Ahora veremos esta última parte del 14. Fue para esto que él los llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios te salva no para dejarte como estás, no para que tengas un buen consuelo a la hora de morir, sino para que realmente cuando mueras alcances la glorificación. ¿Por qué es importante todo esto? Y recalca Pablo: guarda esta doctrina, mantente firme y consérvala, estúdiala. Tú puedes decir: sí, yo ya la estudié cuando recién me convertí. Pues síguela estudiando. Una buena teología lleva siempre a la doxología. Una buena teología lleva siempre a la doxología. La doxología es darle la gloria a Dios, porque por Él y de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Una buena doxología de Pablo en Romanos 11 está diciendo: son inescrutables los caminos de Dios, insondables, no los vamos a terminar de conocer, son tan profundos, pero lo pequeño que he escarbado, lo poquito que escarbé de Él y lo poquito que sé de Dios me ha llevado a alabarle, a Él sea la gloria. Si tú conoces mucho más a Dios, ¿qué crees? Vas a alabar más a Dios. ¿Te falta motivación en alabar a Dios? Conócelo más. Bueno, es que ¿qué más puedo decirle a Dios? Pues eres bueno, gracias porque me das todo, gracias porque me salvaste, pues ya no. No has conocido más a Dios. Tienes que conocerlo más a profundidad. ¿Cómo te salvó? ¿Qué tuvo que pasar para que fueras salvo? ¿Qué tuvo Dios que hacer? ¿Cómo te preserva hoy en día? Veíamos el otro día en un estudio que para que tú puedas comer pan, se necesita que todo el universo concurra en una situación para que tengas pan. Y aún decía el dicho: del plato a la boca se cae la sopa. Tú puedes confiar, hay un bolillo que cuesta $1, $1.50, no sé, según se deje el cliente. ¿Cómo? A ver, dame un bolillo, por favor. Vas y lo compras. Si tú confías en tu dinero, en tu chequera, en tu tarjeta, vas y te compras un bolillo. Llegas y te sientas y lo abres y te lo vas a comer y a lo mejor se te cae. Todo el universo tiene que concurrir para que tú te comas ese pan. Y eso, ¿sabes qué, mi hermano? Te lleva a darle la gloria a Dios. Te lleva a darle la gloria a Dios por todo lo que Él hace y todo lo que Él gobierna para que ese pan tú te lo puedas comer. No es cosa sencilla.
Es simple tal vez, pero no es sencillo. Requiere de mucho más de lo que a simple vista se ve. El punto 1 fue, esta es la doctrina, dice Pablo. El punto 2 sería, estén firmes y conserven la doctrina. Ya lo hemos visto en otros pasajes, porque Pablo también lo citó en la primera carta, que él le volvía el alma al cuerpo de saber que estaban firmes. Dice, ahora sí que vivimos, dice 1 Tesalonicenses 3, 7 y 8, porque sé que están firmes. Significa que están de pie. No los han tirado. Sé que les han venido pruebas, sé que los han perseguido, sé que Satanás no está quieto, pero ¿en dónde me consuelo? ¿En dónde encuentro ese gozo? En que están firmes. Estar firme significa estar de pie, que no fuiste derribado, que se mantuvo de pie. A ver, este aparato se mantuvo de pie. A ver, ¿y si le pego? Imagínense que le pego, como esos muñecos, ¿no? Que regresan. Ay, se quedó de pie, está bien. No lo voy a hacer, ¿verdad? Porque no sé si resulte, pero me da gusto que se mantenga de pie. Me da gusto que ustedes, hermanos, estén de pie, que sigan soportando. Y Pablo, como un mandamiento, les dice, continúen de pie, no desmayen, las pruebas van a seguir. Si tú dijiste, bueno, ya paso esta prueba y ya, híjole, no te podemos decir que es así, que pasaste esta prueba y ya, no te lo podemos asegurar. Tal vez pasas esta prueba y viene otra peor. Y yo asimilo las pruebas como una escalera. ¿Han ido a las pirámides? Uno ve de lejos las escaleras y ay, me las subo fácil, ¿verdad? Pero te das cuenta que a veces los escalones no están parejos. Unos son más chiquitos y unos son más grandes. Y casualmente los de arriba son más grandes, o los sientes más grandes porque ya te cansaste, ¿no? Vas subiendo, dices ya, un escalón, 2 escalones, pruebas, 1 prueba, 2 pruebas, 3 pruebas, 4 pruebas, ya. Pero ¿qué crees? Que la escalera sigue. Y pues tú podrías sentarte ahí en la escalera y quedarte ahí. Es lo que Pablo no quiere. No te quiero ver ahí sentado. Sube la escalera. ¿Subiste un pie? Pues ahora sube el otro pie. Vamos, adelante, ánimo. Y el ánimo está en que él mismo ruega al Señor, versículo 16, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. La palabra para conservar, que es la segunda parte del mandamiento que dice Pablo, es la palabra griega es krateo, viene de kratos. ¿Han escuchado la palabra democracia? Demos significa pueblo, kratos significa poder, el poder que ejerce el pueblo. ¿Han escuchado la palabra teocracia? Teo significa Dios, kratos significa poder, el poder que ejerce Dios. Y así había un personaje en un videojuego que se llamaba Kratos. Poder es alguien fuerte, alguien que tiene poder, alguien que retiene, que tiene ese poder para retener. Cuando está alguien muy enfermo y le quieres dar incluso sus medicamentos, no los puede ni retener, es débil, no puede agarrar ni el vaso de agua y llevárselo, no tiene ese poder. Lo que Pablo te está pidiendo aquí es que te mantengas firmes y que lo conserves, que tengas ese poder, que en la parte de abajo dice que incluso Dios y Jesucristo te lo van a dar. Ellos van a estar al pendiente de que te mantengas firmes y perseverando. Esto también nos lleva a un caminar. Tienes el poder de terminar el maratón. Tienes las fuerzas y la energía
y sé que ya no te cansaste, pero aún tienes el poder. Sigue adelante. Ese es el llamado de Pablo a los tesalonicenses, que estén firmes y conserven las doctrinas de Dios. Y también es para nosotros, estemos firmes y conservemos las doctrinas que hemos recibido. Número 3, les explica por último la causa de la doctrina que les explicó, la causa de la doctrina de la salvación. Es muy interesante aquí Pablo, para terminar, les da una motivación extra, un consuelo extra, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó. Si a ti te preguntan, ¿por qué Dios te salvó? La respuesta tiene que ser esa. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. La causa de tu salvación es el amor de Dios. Dios te amó. También la causa es la gracia de Dios. Dios te amó y te concedió su gracia. Esto es, pues Dios te amó, pero no lo merecías. Yo puedo amar a un delincuente que está en la cárcel, pero no lo puedo sacar de ahí. Dios nos amó y Él concedió su gracia para que fuera salvo. Efesios 2:8, porque por gracia, ahí está la causa, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Los medios para ser salvos. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Él por gracia te concedió la salvación. El amor de Dios, dice en Juan 3:16, no tiene comparación. ¿De tal manera qué? ¿De qué manera? Bueno, lo que vale el Hijo de Dios para Dios es equivalente al amor que tuvo por ti. ¿Cuánto vale el Hijo de Dios? Así es el amor de Dios para ti. Y la gracia, dice un texto, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿De qué tamaño es la gracia? Pues yo al menos no lo sé, pero sí sé que es más grande que el pecado. Y sé que el pecado es muy grande. Es innumerable. Es tan grande, tantas personas pecando al mismo tiempo, una y otra vez, durante tanto tiempo. Es una bola acumulada muy grande. Pero la gracia de Dios es más grande. Su gracia es mayor, cantábamos el otro día. Y el mismo Dios nos da consuelo. Consolar es ponerse al lado de, es la palabra parakaleo, ponerse al lado de, para levantar, para sostener, para animar, y fíjense, una nota que tengo de un diccionario: en la antigüedad, la base principal para el consuelo era la idea de la inmortalidad del alma. Aún los no creyentes se consolaban con que al morir su alma no iba a terminar en la tumba, sino que iban a ser inmortales. Y se consolaban unos a otros: bueno, sí, ya murió, lo veremos en lo que ellos creían, ¿verdad? Los buenos no están muertos. La muerte es el nacimiento a una vida sin fin. Aún los incrédulos llegaban a esta conclusión. Según este punto de vista, la vida misma es un exilio, es unas vacaciones, donde el cuerpo es una cárcel y una carga, y la muerte es una liberación gozosa. Viéndolo de esa manera, pues se podía consolar en la antigüedad a alguien que acababa de sufrir el duelo o el luto de perder a alguien, algún familiar. El consuelo que aquí Dios nos da es: yo te amé y te concedí mi gracia. Y ¿sabes qué? También te estoy concediendo una esperanza en que tú vas a esperar
a que yo te salve por completo. Te estoy santificando, pero un día te vas a graduar. Un día voy a venir por ti y te voy a llevar a casa. Esa es la esperanza con la que cuenta el creyente, y todo esto es por gracia. También debemos tener en nuestra mente que esto que Dios nos dio, nadie nos lo quita, y eso es parte también de la doctrina de la salvación, la seguridad del creyente en Cristo, que no puedes perder tu salvación. ¿Por qué? Porque Dios no va a romper sus pactos, sus promesas. Él no se va a negar a sí mismo. Romanos 8:39, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Juan 10, 27 al 30, nadie te puede arrebatar de mi mano. Confía en Él y sé consolado por medio de estas doctrinas. ¿Se dan cuenta que una buena teología, una buena doctrina nos lleva a una doxología? Estudiamos más y amamos más al Señor. Estudiamos más, vamos más constantemente a su palabra y somos más consolados, somos más animados, tenemos mayor seguridad. ¿Tienes miedos, tienes dudas, tienes inseguridades? Ven a la palabra. Conserva las doctrinas que han sido dadas. Conserva la palabra que te ha sido dada y mantente firme. Oremos. Padre, gracias por la palabra que tú nos has dado. Gracias por la doctrina que nos has concedido. Gracias por tu Espíritu Santo que nos has concedido y nos lo has dado para que viva en nosotros. Gracias por Cristo Jesús que vino a morir por nosotros. Gracias por amarnos, Señor. Tu amor que es tan grande como lo es tu Hijo Cristo. Tu gracia que es mayor que nuestro pecado. Gracias, Señor. Ayúdanos a conocerte más, ayúdanos a amarte más. Ayúdanos a estar más firmes cada día, a consolarnos en tu palabra, refugiarnos en ella. Y Señor, que tu nombre sea glorificado y que este legado que recibimos, que también lo podamos transmitir fielmente, sin añadir ni quitar nada. Permite que nuestros hijos sean enseñados por medio de esta doctrina que no cambia y no cambiará nunca, y que si es de firmeza y de consuelo para nosotros, también lo será para nuestros hijos, aunque el mundo cambie, aunque las generaciones sean totalmente diferentes, tu palabra es eterna, es universal y está viva y es eficaz. Gracias, amado Padre, por edificarnos con tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Buen día.